Entonces, como vengo diciendo, la teoría de la pena, podemos hablar de una teoría de la pena que sirvió de fundamento como elemento absolutamente necesario para el diseño de las dos teorías o los dos modelos teóricos acerca de la responsabilidad penal. Por un lado, la responsabilidad subjetiva, por otro lado, la que vendría a denominarse o adquirir posteriormente la denominación de responsabilidad por imputación objetiva. Pues bien, si bien habré de detenerme cuando hagamos toda la vuelta correspondiente al surgimiento de la teoría de la pena tiene unos presupuestos que no son científicos indudablemente. Digamos que podemos hablar de una manera inconcusa acerca de la teoría de la pena en el momento que Anselmo de Feuerbach hizo sus trabajos. Es decir, podemos decir que hay una teoría de la pena científica a partir de Feuerbach, que han habido algunos ajustes, digamos, o algunos procesos de individuación, de acuerdo con la designación que venía señalando, a través de esos variables que hemos acordado en llamar escuelas con la advertencia que les hacía, pues lo cierto es que la base de la teoría de la pena la arroja Feuerbach y ha venido teniendo algunos ajustes, pero esos ajustes se vienen dando a través de la escuela positivista, la escuela clásica, la escuela finalista, las escuelas estructural funcionalistas, sobre el presupuesto de un cierto manejo que se le da a la teoría de la responsabilidad penal. Razón por la cual, pues, debo ser insistente en cuanto a que no podemos entender una teoría de la pena desligada de una teoría de la responsabilidad penal. Entonces, para poder hacer nuestra tarea de enhebrar los dos elementos, la teoría de la pena y la teoría de la responsabilidad penal, pues me voy a permitir hacer algunas verificaciones características de cada uno de esos modelos de responsabilidad penal. Tenemos inicialmente pues la teoría kantiana, es decir, la teoría de la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué adquiere esa designación de teoría de la responsabilidad subjetiva? Realmente Kant nunca la designó de esa manera. Poco más o menos de los trabajos de Belin para acá es que se empieza a hacer una referenciación de responsabilidad subjetiva. Eh, ¿Qué fue lo que pensó en términos generales Kant? El, como les decía, su inquietud fundamental era qué es lo que debe atar en una relación, podríamos atrevernos a decir que causal por la época en que está pensando la metafísica de las costumbres, entre la conducta o la acción, hoy en día seguramente diríamos la acción típica, con la consecuencia de esa acción, es decir, la pena. En otras palabras, ¿qué es lo que justifica o qué es lo que permite asociar de una manera, si se quiere causal, repito, la pena con la acción típica? En otras palabras, quiero ser como bastante claro y por ello de alguna manera, a riesgo de caer en pleonasmos, pues estoy repitiendo qué es lo que hace que una cierta acción conduzca a una cierta pena. Obviamente, para estos efectos, Kant estaba partiendo de un presupuesto esencial y es que no cualquier acción genera cualquier pena y en consecuencia tiene que haber una relación que vincule la acción con la pena. Desde este punto de vista, la conclusión kantiana es que tiene que haber una cierta relación a su turno entre el autor y su acción señalada como la pragmática del derecho penal, es decir,
No se trata simplemente del pensamiento, no se trata simplemente del propósito de hacer algo, sino todo eso, pero cuajado en una acción manifiesta específicamente en la realidad del derecho penal. En otras palabras, la acción tiene que manifestarse de una suerte tal que sea susceptible de hacerse presente a la conciencia, pues no solamente la conciencia propia, sino quizá muy particularmente a la conciencia de los demás, entendidos los demás como aquellos integrantes de la comunidad de hablantes a la cual pertenece esa persona que llamaríamos dentro de la teoría general del derecho penal como sujeto activo. Entonces, Kant se da la tarea de establecer los principios categóricos sobre los cuales descansa esa posibilidad, esa atadura. Lo primero que él hace es verificar que los miembros de la comunidad de hablantes tienen que estar inmersos en una sociedad. De hecho, por esa misma razón, Kant es quizás el primer teórico de la sociedad civil, por lo menos en lo que vendría a ser la modernidad. De tal manera que lo primero que considera es que tiene que haber lo que los semitistas llamamos una comunidad de hablantes, lo que él básicamente significó a través del concepto de contrato social. Contrato social, pues, no entendido como un acuerdo en donde una cantidad enésima de personas se unen reitero, para ponerse de acuerdo, sino entendida como una comunidad metafísica, puesto que es tan jurídica como moral como ética, de tal manera que los integrantes de esa sociedad se integran a ella precisamente para hacerse valer como sujetos sociales entendidos como sujetos holísticos que tienen una razón de ser jurídica, una razón de ser moral, una razón de ser ética. Hoy en día seguramente pues bajo presupuestos más modernos si se quieren como los que pueden arrojar el modelo teórico de Nussbaum, de, de Kierkegaard, incluso de, de autores como por ejemplo eh, Durkheim, el mismo de Sousa, quizás también Ferrayoli, pues lo veríamos más como un sujeto político, como un sujeto ideológico, como un sujeto histórico. Pero en términos generales, Kant lo piensa bajo el presupuesto predominante de la teoría del contrato social. De tal manera que la gran conclusión kantiana es que una persona se integra a esa comunidad no en términos físicos, sino en términos metafísicos, es decir, acepta sus reglas jurídicas, sus reglas éticas, sus reglas morales y adhiere a ella para adquirir identidad en su interior. De tal manera que si esa comunidad es tan ética, tan moral como jurídica, pues necesariamente estos sujetos tienen que aceptar sus reglas jurídicas y aceptar las reglas jurídicas en la consideración kantiana no solamente implica observar los imperativos categóricos eh, normativamente manifiestos, sino adicionalmente asimilar o adherir a las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear. De tal manera que es una relación geométrica en el entendido de que implicarse en la sociedad, en la comunidad, implica necesariamente aceptar sus reglas y aceptar sus reglas implica aceptar las consecuencias del incumplimiento de sus reglas.